El tema de hoy tiene que ver con el proceso de selección de personal. Aquí vamos a ver desde el inicio hasta la finalización cuáles son los pasos que se siguen en un proceso de selección. Iniciamos con el perfil profesional. Este perfil es el que se oferta en un trabajo, el cual debe cubrirse como en una vacante. Las personas que asuman este perfil deben revisar que las condiciones, que la experiencia, que todo lo que se solicite en el perfil cumpla con lo que yo puedo ofrecer. Por eso el perfil que ya se realizó en la hoja de vida es importante tenerlo en cuenta aquí. Posteriormente vamos a un proceso de reclutamiento de personal. Este proceso consiste en ubicar nuestra hoja de vida en sitios, en páginas donde puedan ser vistas, estén al alcance de las empresas que requieran personal, para ver si el perfil que yo ajuste en mi hoja de vida se adapta a las necesidades que tiene la empresa. Este reclutamiento se hace de manera interna y externa. Interna cuando yo ya estoy vinculado en una empresa y busco ascender, cuando haya apertura de un cargo, cuando haya alguna otra posibilidad interna. Y es externa teniendo en cuenta que lo voy a ubicar en distintas partes. Unas de las fuentes de reclutamiento más importantes son las universidades. Entonces, lo primero sería ubicarlo en nuestra universidad para que se revise internamente qué posibilidades laborales hay. Y en la otra, en las páginas o en empresas que están dedicadas a esto. Luego sigue un proceso de preselección. Esto quiere decir que cuando llega la solicitud, yo como empresa escojo las opciones de hoja de vida con el perfil que más se ajuste a las necesidades que tengo. Este es el proceso de preselección. Aquí es donde la mayoría de hojas de vida no clasifica, porque lo que se tiene en el perfil no está lo suficientemente redactado y publicado para que sea llamativo. El perfil que se hizo en la parte inicial más el que se ubicó en la hoja de vida es el que debemos tener muy presente para la presentación en estos cargos. Luego sigue una entrevista de preselección. Si te preseleccionan, hay una entrevista, usualmente esa entrevista la realiza un psicólogo y hace preguntas muy generales para identificar si usted es la persona que están buscando. Son preguntas en aspectos como personales, familiares, de conocimiento muy general. Sin embargo, aquí se hace una entrevista donde se evalúan varias cosas. Una, su presentación personal. A veces la hoja de vida es muy buena, pero cuando la persona está frente a frente o ya sea en una entrevista virtual, el aspecto físico, la imagen personal que también ya trabajamos, pues no es la que la empresa espera. Y dos, el vocabulario. A veces la hoja de vida está muy bien sustentada, sin embargo el vocabulario, las palabras, las expresiones que utilizan, pues no son las más adecuadas. Esta preselección se hace para seguir un proceso mucho más grande. Aquí unas personas siguen y otras abandonan el proceso. ¿Qué sucede? Que en esta entrevista lo que sí se puede evidenciar es que mi hoja de vida quedó muy bien hecha, porque cuando a mí me llaman a una entrevista es porque la hoja de vida habló por mí. Entonces, algunos no los llaman porque pues la hoja de vida no está tan bien estructurada. El segundo son las pruebas. Entonces, hay pruebas de varios tipos. Están las pruebas que llamamos psicotécnicas. Estas pruebas se subdividen en algunas que son unas pruebas de personalidad, otras de inteligencia,
otras de aptitudes y algunas específicas del cargo, como manejo de herramientas, manejo de programas. Bueno, eso depende del cargo al cual estén aplicando. Estas pruebas son a discreción de las empresas, algunos las aplican, otros no, algunos los envían a otro sitio a que se las hagan, se las envían para hacerlas de forma virtual, y las pruebas, la sugerencia es que respondan de la manera más honesta posible, tratar de responder de una forma sincera, no tratando de dar una buena impresión, porque las pruebas están diseñadas para que yo responda y se genere, basado en esas respuestas, un perfil que de pronto es el que ellos buscan o no. Aquí, si yo apruebo las pruebas, no quiere decir que yo pierda una prueba de personalidad. Lo que pasa es que las características de personalidad que yo tengo no se ajustan de pronto a las características que buscan en ese perfil. Entonces probablemente no. Las de inteligencia, pues se busca un rango, y finalmente aptitudes y pruebas específicas ya tienen más que ver con el cargo propiamente dicho. Si paso las pruebas, sigue una verificación de referencias, que siempre les digo que ojalá de sus empresas salgan muy bien, porque aquí verifican todo lo que tiene que ver con mi historia laboral, cómo salí de la empresa, dónde estuve, cómo fue mi desempeño, si salí bien, si dejé el cargo abandonado o si soy una persona responsable. Todo esto lo preguntan en las empresas donde yo ya estuve. Es importante dejar una muy buena impresión y una muy buena imagen de mi trabajo como profesional y como persona. En algunos casos aplica la visita domiciliaria, en otros no. En la visita domiciliaria se confirman algunos datos de la entrevista individual que se realizó. Van y hablan con algún miembro de su familia, ven su entorno, y a veces, si yo digo mentiras, como por ejemplo que mis papás viven juntos y resulta que no, hacen preguntas iguales a las que se les hicieron, y pues la idea es que coincidan las respuestas. En la visita domiciliaria, sí, en algunos casos entrevistan a otras personas y miran el entorno. Luego viene la entrevista con el jefe inmediato. Aquí usualmente cuando hacemos procesos de selección escogemos mínimo 3 candidatos que hayan aprobado todo el proceso anteriormente mencionado. Aquí es el jefe inmediato quien finalmente toma la decisión. Las razones, él hace preguntas, hace la entrevista y toma uno de los 3 candidatos que quedaron al final del proceso. Luego de que el jefe inmediato dice quién queda, a esa persona se le envía a hacer exámenes médicos, los de rigor, y se confirman pues los documentos que la persona ha traído, la veracidad y demás. Este es un trabajo que Talento Humano hace. Finalmente sigue la contratación. Aquí es importante que conozcamos qué tipo de contrato es el que se va a firmar. Estas preguntas se hacen en la entrevista. En la entrevista yo debo averiguar el tipo de contrato, el salario, porque aquí en esta parte de contratación nos encontramos a veces que los candidatos no tienen claridad frente a cuánto van a ganar, cuál es su jornada, absolutamente nada. Entonces, tienen que empaparse muy bien en el Código Sustantivo del Trabajo, en toda la parte individual donde se habla de contratos, para que sepan la diferencia entre un contrato de prestación de servicios, un contrato de labor, un contrato laboral, y los tipos de salario. A veces yo puedo decir que tengo un salario integral o tengo un salario normal. Entonces, dependiendo de esto, usted va a saber las condiciones laborales con las cuales los contrataron. Finalmente, después de esta fase de contratación, pues sigue un proceso de inducción. Hay
alternativa que las dos personas que no quedaron posiblemente puedan ser llamadas para otros cargos, pues ya hicieron todo un proceso y tienen unas pruebas. También sucede en muchas ocasiones que la persona que fue contratada de pronto en el proceso de inducción no cumplió con las expectativas o la persona no se ajustó, no se acomodó a la empresa y renuncia. Lo que hacemos usualmente es que el segundo candidato de los tres se llama. Entonces a veces esperamos a que el segundo sea, si ese no puede, entonces el tercero, y se hace el proceso de ingreso. Entonces con la contratación y la inducción y termina todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de personal.